Al modelar las estrellas también utilizamos lo que es conocido como la ecuación de estado. El estado de un gas se describe mediante su presión, temperatura y densidad. Y la ecuación de estado entonces la podemos expresar como una relación entre estas tres variables. La podríamos pensar en que queremos calcular la presión P, pues la presión va a ser igual a una función de densidad y temperatura. Y la forma de esa función F depende de la naturaleza del gas. Aquí F significa simplemente que es función de. Así que podemos escribir la presión como alguna función matemática de ρ y T. Si tomamos como ejemplo un gas ideal, pues para el gas ideal, P está relacionado a la densidad y a la temperatura de la siguiente forma. P es igual a densidad por K por T dividido entre M. Donde esta K es la constante de Boltzmann. Y M es la masa por partícula. Así que, esto es un ejemplo y es el que vamos a utilizar. Vamos a asumir que el Sol está constituido por un gas que es ideal para hacer un cálculo estimado de la temperatura en su centro. Así que ese va a ser el ejemplo que vamos a estar resolviendo. Vamos a estimar la temperatura en el centro del Sol. Así que vamos a tomar esa ecuación de gas ideal y la vamos a despejar para T. Y T entonces va a ser igual a P por M minúscula dividido entre K por la densidad ρ. Para la densidad, recordamos que vamos a usar lo que es la densidad uniforme. Así que ya sabemos que esto es un estimado crudo de lo que sería la temperatura, ¿verdad? No pretendemos que sea riguroso. Si la densidad es uniforme, ρ entonces se puede calcular como la masa del Sol dividido entre su volumen, que es 4pi sobre 3 por el radio solar al cubo. Así que vamos a utilizar esta expresión para la densidad. Y ahora tenemos que ver qué es la m minúscula. Recuerde que la m minúscula es la masa por partícula. Así que aquí vamos a entrar en otro estimado. Vamos a asumir que todo el hidrógeno en el Sol está ionizado. Y hay otra suposición que es que todo es hidrógeno, ¿verdad? Así que tenemos dos suposiciones aquí. Si todo el hidrógeno está ionizado, entonces hay igual número de protones y electrones.
y podríamos estimar la masa promedio por partícula. Como la masa del protón, pero si hay el doble de partículas, ¿verdad? Protones y electrones, pero la masa viene más de los protones que electrones, ¿verdad? La masa del protón es muchísimo más grande que la del electrón. Podríamos asumir que esa masa por partícula va a ser igual a la mitad de la masa del protón. Bien, esta sería la aproximación del doble de partículas, pero las que contribuyen a la masa serían mayormente los protones, así que lo podemos aproximar de esta forma. Así que tenemos, por lo tanto, que la temperatura va a ser igual a la presión P, que es PC, lo que calculamos en el video anterior, por M, que sería 1/2 de la masa del protón, dividido entre K, constante de Boltzmann, por la densidad, que es masa solar, dividido entre volumen, pero es como multiplicar por el recíproco, ¿verdad? Así que sería aquí 4pi sobre 3 por R sol al cubo. Así que reacomodando esto un poco, es Pc por la masa del protón por 4pi dividido entre 2 sería 2pi sobre 3. Bueno, estamos simplificando el 1/2 de la masa del protón. El 1/2 con 4 se convierte en 2. Tendríamos R solar al cubo. Y dividimos entre constante de Boltzmann por la masa del Sol. Así que podemos sustituir. Y T entonces va a ser igual a 1.3 por 10 a la 15 dinas por centímetro cuadrado, que fue el resultado del ejercicio anterior, ¿verdad? Del video anterior a este, por la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la negativo 24 gramos, por 2pi sobre 3, por el radio del Sol, que es 7.0 por 10 a la 10, esto elevado al cubo, y dividido entre K, que es 1.38 por 10 a la negativo 16 ergios por Kelvin, y la masa del Sol, que es 2.0 por 10 a la 33 gramos. Así que esto nos da un valor de 5.7. Vamos a ser generosos y vamos a decir que es 6 por 10 a la 6 Kelvin. Nos da 6 millones de Kelvin esta aproximación cruda. Los modelos predicen que ese número debe ser cerca de 15 por 10 a la 6 Kelvin. Bien, así que tenemos una idea que está en los millones de grados Kelvin. Pero de nuevo no esperamos un resultado espectacular debido a las aproximaciones que hemos hecho y a la estimación de la presión y de la densidad que estamos asumiendo que es constante.